Muy buenos días. Hoy quiero compartir con ustedes un trabajo que he hecho hace un tiempo en relación con el debate entre los distintos tipos de realismo y los distintos tipos de antirrealismo científicos. Para ello, entonces, dedicaré la siguiente disertación con el propósito de hacer una exposición del problema. Parece que casi todo cambia, es lo primero que podríamos decir. Por lo tanto, no parece que existen sustancias permanentes, ni esencias permanentes, ni em, hechos permanentes. Tan solo hay apariencias, nóumenos en los términos kantianos. Lo que sabemos es episódico, es limitado y siempre cambia. Por eso el conocimiento científico es una experiencia permanentemente constructiva y cambiante en largos o cortos periodos de tiempo. Esta está basada en la observación, el experimento, en la demostración racional y en algunos casos en la racionalización y puesta a prueba de intuiciones, pues esas herramientas junto con los dispositivos tecnológicos que las apoyan están en función con la estructura y operación neurocognitiva de nuestra expresión biológica en medio de circunstancias sociales e históricas en las cuales median los intereses, el poder y la financiación. Todo lo anterior en medio de un megasistema abierto, también cambiante, hipercomplejo, de producción, distribución y consumo de bienes y servicios global, con sus correspondientes condiciones de reproducción, respaldo por sus sistemas de defensa de tipo político, jurídico, tecnocientífico, financiero, educativo, medios masivos de publicación, entretenimiento y otros, enlazados entre sí todos por la red mundial de computadores, la que es una red informática mundial accesible a través de lo que llamamos Internet, a través de la cual operan una inmensa cantidad de bases de datos, algunos verosímiles, algunos falsos, eh, información verosímil y falsa, muchos software que alientan, mueven, sostienen y en ocasiones erosionan el mismo megasistema. En ese escenario se levanta la actividad científica, que vamos a denominar aquí tecnociencia, consistente en los procesos de investigación básica y aplicada, de financiación privada, pública y multilateral, conjunto de acciones de carácter secreto, generalmente estudios de defensa y de prospección social de última generación, relacionada con las estructuras de poder de los estados o de las corporaciones, y también de carácter divulgativo hay investigación. Actualmente están enfocadas a la obtención de ganancias, estos tipos de investigación mediante patentes de invención, modelos de utilidad, marcas, registros de propiedad industrial, intelectual y de publicación monopolizada. Entiéndase de editoriales como Reed Elsevier, Willett Blackwell, Springer, Taylor y Francis, y según la métrica ya sea la American Chemical Society o la Sage Publication, que apunta a la producción de conocimientos científicos, dispositivos y artefactos tecnológicos duros y blandos, tanto de punta como de núcleo y periféricos. El conocimiento científico se expresa como un conjunto de teorías, también se puede decir hipótesis sobre los distintos componentes de la realidad construida mediante la investigación, sea esta natural, artificial, material o espiritual. Este conjunto de teorías es producto de una actividad social que es planificada, de carácter público y o privado también,
la cual puede ser de dominio público o de carácter secreto, como ya se dijo anteriormente. Las teorías científicas se caracterizan por ser un conjunto de enunciados, entiéndase, afirmaciones secuenciadas, estructuradas de carácter hipotético, entiéndase también conjeturas sobre los fenómenos que son objeto de investigación, que pretenden describir, explicar y predecir, comprender y o transformar un sector de fenómenos, entendidos estos como hechos, situaciones, dispositivos, artefactos, actos, estados de cosas o de conciencia, sobre la realidad que es accesible a nosotros de manera siempre provisional hasta que haya una teoría mejor o más potente. En medio de ese ambiente actual del conocimiento científico y tecnológico, se mantiene en la filosofía de la ciencia un debate que tiene raíces muy antiguas, referido a la existencia o no de un mundo real independiente de la conciencia. Tal discusión a lo largo del tiempo ha desplegado una gran cantidad de posturas con diferencias notables y también muy sutiles. Voy a intentar sintetizar aquí unas, una, llamémoslo así, un caleidoscopio de esas distintas tendencias en debate. Hay unas posturas en el realismo o cercanas al realismo y también hay unas posturas eh, en el antirrealismo o cercanas al antirrealismo. Podemos decir que hay un realismo ingenuo o realismo radical y hay un antirrealismo también ingenuo y radical. En medio de ello, pues hay unas posturas que se tienen intermediación. Es como si fuese un arco iris de posturas donde no hay líneas fijas, sino que se va haciendo una transformación de la visión realista o antirrealista respectiva. Tenemos primero que todo el realismo metafísico, el cual concibe el mundo como independiente de la conciencia humana y además de antemano ya viene distribuido en clases naturales. Las ideas generales existen por sí mismas, los objetos existentes poseen propiedades esenciales que son independientes de las descripciones que se usen. La tarea humana es solamente descubrir ese orden y esa clasificación preexistentes. Al otro lado encontramos el nihilismo epistemológico. Tal vez el primer filósofo que utilizó el término fue William Hamilton, el que consideró que el nihilismo es la negación de la realidad sustancial. Hamilton consideró que Hume era un nihilista, al negar que exista una realidad sustancial o que en realidad existan sustancias. Solo cabe sostener que se conocen fenómenos. Este nihilismo de Hamilton sería llamado posteriormente nihilismo epistemológico. El nihilismo epistemológico y el metafísico han sido equiparados con frecuencia. Hamilton se refería ya a Gorgias, según el cual no hay nada, y si hubiera algo sería incognoscible, y si fuera cognoscible sería inexpresable, inefable o incomunicable. Tenemos en la parte del realismo el llamado realismo ontológico. El mundo existe independiente del sistema conceptual humano. Y existe un antirrealismo también ontológico. El mundo depende de las representaciones humanas. El mundo es una construcción social. Creo que estas ideas no son ajenas a muchas de las que hemos estado escuchando en los últimos tiempos. Existe también un realismo epistemológico. La conciencia humana puede conocer la estructura última del mundo, la cual existe por fuera del sistema conceptual humano, es decir, teorías con enunciados verdaderos. Por su parte, tenemos también un antirrealismo epistemológico, que dice que no es posible para la conciencia humana conocer el mundo tal cual
es en su estructura, a lo sumo se pueden obtener aproximaciones, es decir, teorías con enunciados verosímiles, tendientes a la verdad que dirían los realistas, pero enunciados con similitud a como si fueran verdad, porque no es posible acceder a la verdad. Encontramos otra postura que es el realismo semántico. Existe el mundo independiente de las percepciones humanas. La verdad de las teorías depende de la correspondencia entre estas y el mundo. Esto implica que hay un antecedente de realismo ontológico y el realismo epistemológico en el realismo semántico. Como oposición a ese realismo semántico podemos colocar el escepticismo epistemológico. Se podría configurar de la siguiente manera. Al escepticismo que afirma que no podemos conocer con garantía un determinado ámbito de proposiciones, lo llamaremos escepticismo en sentido fuerte. Uno de los primeros recursos que puso en juego el escepticismo fuerte para intentar escapar de la autocontradicción mencionada consiste en proclamar que nada puede ser conocido excepto el hecho de que nada puede ser conocido. La formulación escéptica queda entonces así: sé que nada sé, pero eso en sí mismo genera una contradicción en la estructura lógica del enunciado. Tenemos otra postura que es la del realismo científico, que muchas veces lo hemos escuchado. Es una variante del realismo semántico. Esta variante sostiene que A. El mundo existe al margen de los sujetos cognoscentes. B. El conocimiento del mundo se adquiere parcialmente. Y C. Las teorías científicas constituyen la mejor herramienta para obtener un conocimiento del mundo, aunque solo sea de manera parcial y aproximada. El conocimiento científico puede ser acumulativo o sufrir transformaciones radicales en términos de cambios de modelo, de matriz conceptual o paradigma o matriz disciplinar, podríamos decirlo. Hacia el otro extremo, entonces, del realismo científico tendríamos un agnosticismo ontológico y epistémico. Miremoslo a ver cómo se caracterizaría. Agnosticismo del griego agnostos, que significa incognoscible. De acuerdo a esta teoría, la humanidad no es capaz de conocer la esencia de las cosas, no puede obtener un conocimiento fidedigno acerca de ellas, posee solo una intuición sobre su existencia. El término agnosticismo fue introducido por el científico inglés Thomas Henry Huxley. Representantes clásicos del agnosticismo en la historia de la filosofía fueron Hume y Kant. Hume estimaba que el hombre tiene que ver solo con sus propias sensaciones, que no puede saber nada del mundo exterior, ni siquiera si en realidad existe el mismo, ni quién es el mismo. Kant, por su parte, aunque reconocía la existencia objetiva de las cosas, consideraba a la vez que la esencia de las mismas era inaccesible al entendimiento. Recordémoslo, es la cosa en sí o noumeno. En opinión de Kant, la humanidad solo está en posibilidad de conocer los fenómenos con ayuda de su intelecto. Consideraba que son las particularidades de las formas de nuestro conocimiento y no las propiedades de las cosas mismas las que determinan cómo son estas, cómo las vemos. Las teorías científicas dicen cómo funciona el mundo, la dinámica de los fenómenos. No dicen qué es el mundo, es decir, la esencia o sustancia de las cosas. Estaríamos diciendo un poco allí también que ese cómo funcionan las cosas del mundo es el observar la causa eficiente
que explica los fenómenos. Bien, tenemos otro tipo de realismo, que es el realismo correspondentista. La teoría correspondentista de la verdad o teoría de la verdad como correspondencia establece que la verdad o falsedad de una proposición está determinada únicamente por la forma en que se relaciona con el mundo y si describe con exactitud o si corresponde con el mundo. Es la antítesis del coherentismo. Históricamente, la mayor parte de los defensores de la correspondencia han sido realistas ontológicos. Esto implica que el realismo ontológico tiene una correspondencia o una relación con el realismo correspondentista. En la otra esquina, entonces, nos encontramos con el pragmatismo. El pragmatismo rechaza que el conocimiento tenga una función meramente teórica. El conocimiento, entiéndase las ideas, las teorías, tiene siempre una función práctica. Como consecuencia de ello, los filósofos pragmatistas identifican la verdad con la utilidad en el sentido más amplio de ese término. Un conocimiento, entiéndase una idea o una teoría, es verdadero si se aplica satisfactoriamente a la realidad, se nos permite actuar con éxito, y es falso si no es aplicable satisfactoriamente a la realidad, si su aplicación nos conduce al fracaso. Charles Peirce, entendía por práctica la actividad experimentadora, los experimentos, que puede ser repetida por distintos miembros de la comunidad de científicos, es decir, que son replicables. Para el pragmatismo de Richard Rorty, la imagen del conocimiento como captación de la realidad es impotente y genera más problemas de los que resuelve, siendo preciso entender que el conocimiento al conocimiento como el conjunto de acciones que realizan los seres humanos de cara a adquirir hábitos eficaces para hacer frente a la realidad. Tenemos otra postura que es el realismo de la inferencia a la mejor explicación, que es una postura de varios tipos de realismos. Es una forma de realismo científico. Plantea que la comunidad científica para explicar un estado de cosas debe inclinarse por la hipótesis que, entre muchas otras, supera a las demás en el poder explicativo y predictivo, por lo menos de manera aproximada. Este tipo de realismo, el de la inferencia, la mejor explicación, admite como reales a los términos teóricos dentro de las teorías. Por ejemplo, el modelo atómico de Rutherford para explicar la dispersión de algunas partículas. Tenemos otro tipo de realismo, el realismo constructivo. Digamos que aquí las teorías científicas son conjuntos de modelos, no de enunciados, que se adecúan a un sistema real o parcela de fenómenos de ese sistema, en términos de semejanza o similitud. Se reemplaza el concepto verdad por conceptos como semejanza o similitud. Es la propuesta de Ronald Geer. Este filósofo de la ciencia norteamericano defiende el realismo científico desde la perspectiva semanticista, por eso usa expresiones distintas a la de verdad. Y cuando habla aquí de modelos, está hablando básicamente de modelos matemáticos. Tenemos como oposición a ese realismo constructivo el empirismo constructivo o instrumentalismo. Es una forma de antirrealismo y es la postura de Bastiaan van Fraassen, un filósofo de la ciencia neerlandés nacionalizado norteamericano. Es una antítesis del realismo constructivo defendido por Geer. Según Van Fraassen, presentar una teoría es especificar una familia de estructuras, sus modelos, es decir, estructuras y modelos matemáticos, y en segundo lugar, especificar ciertas partes de esos modelos como candidatos para la representación directa de fenómenos observables.
Estos dos filósofos que hemos estado tocando ahorita, eh, Ronald Gere y Bastian Van Frasen, eh, por supuesto se dedican mucho al análisis de las teorías en la física y en la física matemática, la física teórica, y por eso tienen este tipo de explicación. En el sentido del empirismo constructivo, entonces también se puede decir, esto va permitiendo esta naturaleza o características de el empirismo constructivo, va permitiendo construir explicaciones sobre lo existente. Afirma que las teorías dicen algo acerca de cómo es lo que va abordando en la observación y la experimentación la actividad científica. Y de otra parte, sostiene que exponer una teoría es exponer una clase de modelos. Y volvemos a insistir, aquí los modelos son modelos de orden matemático. De esa manera se va construyendo mundo y realidad. El mundo real es uno de estos modelos. En otras palabras, el mundo se va construyendo a través de la construcción de modelos o estructuras contrastadas empíricamente. De allí surge después un debate y es el hecho de mm, que hacia el año 2014 algún grupo de físicos teóricos solicitó dejar de exigir que las teorías de la física, en física teórica, eh, tuvieran que ser contrastadas empíricamente. Porque si tienen consistencia matemática, rigor eh, algorítmico, y fuera de eso, belleza o simpleza lógico-matemática, son elementos suficientes para considerar válida una teoría. Esto generó en los físicos experimentales eh, pues desazón y por supuesto en la comunidad científica internacional también generó pues debate, ¿no? Tenemos otra postura que la vamos a asociar en este momento hacia no sé exactamente si pudiéramos colocarla dentro del realismo o en intermedio de entre realismo y antirrealismo. Pero se trata del solipsismo, del latín ego solus ipse, que es traducible de forma aproximada como solamente yo existo. Es la creencia metafísica de que lo único de lo que uno puede estar seguro es de que la existencia de su propia mente es lo que hay y la realidad que aparentemente rodea a esa conciencia o esa mente es incognoscible y puede, por un lado, no ser más que parte de los estados mentales del propio yo. De esta forma, todos los objetos, personas, etcétera, que uno experimenta serían meramente emanaciones de la mente, construcciones de la mente. Y por lo tanto, la única cosa de la que podría tener seguridad es la de la existencia de uno mismo. Por otro lado, todo lo que un individuo supone que está a su alrededor puede que para él de verdad exista, pero todas las personas excepto él pueden no tener una conciencia. Bien, es esta exposición sucinta de posturas nos muestra lo variopinto, la gran diversidad de maneras de ver el problema del conocimiento científico y el conocimiento en general, por supuesto. Lo dicho, pues hace necesario que el estudioso de la filosofía de la ciencia asuma una postura clara frente a esa discusión que es crucial y que define los caminos de producción y actuación filosófico-científica. Por eso vale plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es la postura filosófico-científica que quienes están observando este video y por supuesto de quien les está hablando posee frente al debate entre realismo y antirrealismo científico? Bien, voy a intentar acercarme para dar una explicación de cómo lo veo eh, el problema y ajustarme a una forma más o menos sensata
con respecto a los argumentos a favor y en contra de las diversas posturas que hemos mencionado. Eh, Recuerdo que hace un tiempo un colega eh, me envió un correo electrónico en el que me preguntaba sobre mis argumentos sobre la discusión entre realismo y antirrealismo científicos, entre empirismo constructivo, constructivismo social de la tecnociencia, naturalismo, epistemología naturalizada y las distintas variaciones posibles entre todas esas posturas. Esto pues generó varias respuestas de mi parte que pretendían atender cada una de las preguntas que fueron formuladas por el colega. Yo admito que estas respuestas pueden cambiar en el futuro, pues yo considero que todo cambia, como lo dije al principio, dentro de lo cual también pues siempre es una apariencia en movimiento, son unos hechos en movimiento, los de la propia dinámica de mi conciencia en la manera de entender esta problemática. Una primera pregunta que me hizo fue, ¿en el mundo hay fenómenos que son apariencias? Entonces se abre la puerta de una dualidad noumeno-fenómeno de Kant. Y bueno, yo le dije, a lo que se refiere usted es el planteamiento de la oposición noumeno-fenómeno de Kant, que resumió en la crítica de la razón pura, obra que recoge más de 2000 años de discusión y reflexión filosófica sobre el conocimiento humano en la cultura occidental. Noumeno es el supuesto de lo real, que es inaccesible según Kant, no se puede conocer. El fenómeno es la apariencia, que es abordable a través de la experiencia vital colectiva y, mm, y cuando se logra conocer, es la realidad construida. El fenómeno son las apariencias que tienen la característica de ser móviles, continuas en periodos de tiempo, con algunas regularidades que se pueden medir como propensiones estadísticas, pero que tienen la posibilidad y en algunos casos la probabilidad que muten también hacia otras apariencias. Me preguntó si tú asumes que la realidad es construida, cosa con la que estoy parcialmente de acuerdo, asumes que aquello es construido como fenómeno, tiene su correspondencia como noumeno. Yo respondí, sí, la realidad es una construcción intelectual en tiempo y espacio por colectivos humanos. Se hace a través de distintas formas de conocimiento, incluido el científico. Es una realidad que emerge constructivamente en la práctica de la experiencia vital colectiva con respecto a los fenómenos de todo tipo, incluidos los conocimientos mismos que construyen la realidad. Sin embargo, la correspondencia entre fenómeno y noumeno es un atributo que tú le colocas siguiendo la idea kantiana, no yo. Pues yo no lo sé. Eso que tú dices corresponde con la afirmación kantiana sobre los fenómenos eh, que tienen un subyacente nouménico, afirmación de la cual pues hago uso para comunicarme con los esencialistas metafísicos, realistas ingenuos y críticos y demás estirpe que creen en la existencia de un mundo objetivo independiente de la conciencia humana individual y colectiva. De mi parte, solo puedo afirmar, y es una postura muy honesta, que tengo una experiencia vital en la que percibo y comprendo fenómenos, es decir, apariencias. El noumeno es una entelequia que debo usar cuando la lógica y el lenguaje me obligan a hablar de los enunciados universales, es decir, los enunciados metafísicos que se usan en la formulación de hipótesis. No se pueden evitar, pero yo no tengo acceso a los noumenos. Me pregunta o me preguntaba, si esto es así, el noumeno es aquello que no podemos conocer, entonces preexistía en ese mundo o cómo se formaría en una visión constructivista.
Yo intenté responder pues así. Según Kant, el noumeno es lo que no podemos conocer y sería inmutable. Yo, usando esa idea como apoyo de comunicación y diálogo, pues no sé si el noumeno existe, ni puedo saberlo. Afirmo que la experiencia vital humana se encuentra con el fenómeno, es decir, las apariencias, las cuales vemos cómo mutan con frecuencia. Nada es estable para siempre, por lo menos en mi experiencia vital. La visión constructivista es una parte de esa realidad que corresponde a fenómenos del conocimiento humano que también mutan, también cambian. El constructivismo social en sí mismo es también un fenómeno. El constructivismo social del conocimiento en ciencia no negará, por lo menos ahora, de la importancia de la contrastación empírica de los modelos matemáticos y del rigor lógico con precisión del lenguaje para construir teorías científicas y diseñar artefactos de transformación de la realidad construida, entiéndase tecnologías, acerca de los fenómenos conocidos. Esa es mi respuesta a tu pregunta y sé que es todavía muy poco elaborada porque se requiere más reflexión al respecto y seguramente habrá cosas que cambien en, en el tiempo en mi manera de entenderlo. La siguiente pregunta dice, ¿tú consideras que solo se estudian apariencias por la incapacidad del ser humano de entender los otros mundos? Mundos entendidos como percepción de otras especies con su entorno. Aquí estaba haciendo referencia seguramente al concepto de otros mundos de Uskul, de las realidades de mundos que tienen otras especies según su forma cognitiva, que es una hipótesis que tuvo eh, Jacob Uskul, un filósofo de la biología alemán. Eh, yo le respondí, los seres humanos estudiamos las apariencias de lo que nos rodea, habitamos y tenemos nuestra existencia porque es ahí donde se puede vincular nuestra experiencia vital en interacción con dichos fenómenos. Asunto que nos transforma y transforma a esa dinámica y conjunto de fenómenos. Las hipótesis de otros mundos, el de las hormigas, el de los virus, el de los monos, el de los elefantes, el de los chinches y las pulgas, el de los servidores, hardware y software, si tienen, con inteligencia artificial, con autonomía progresiva por autoaprendizaje, entre otros, son elaboraciones de realidad de los científicos y filósofos con fundamentos de realismo, realismo crítico, realismo metafísico, platónico, entre otros. Pero no sabemos si eso exista. Pero son construcciones nuestras. Estas son también apariencias. Son fenómenos en otro nivel del conocimiento humano. Y mi respuesta frente a eso es que no lo sé. El construir hipótesis sobre otros mundos es un ejercicio interesante. También lo pienso. Pero por ahora yo lo veo infructuoso, pues los humanos no sabemos si la construcción de realidad sobre los fenómenos con los que nos encontramos en nuestra práctica vital lo pueden hacer otras especies. Si lo pueden hacer sobre los mismos fenómenos o sobre otros fenómenos en función a su estructura biológica perceptiva y de su bioquímica molecular y organización como especie. Yo le decía que recuerde que los fenómenos que identificamos y construimos como realidad cognitiva y epistémica están relacionados con nuestra capacidad perceptora y procesadora de información, así como con la trama de relaciones histórico-sociales en las cuales el lenguaje también estructura las formas de pensamiento con las cuales construimos la realidad como conocimiento y su uso. Bien, estas fueron las preguntas, pero todo ello, pues en suma, traduce que científica y filosóficamente, que si la base de la concepción sobre el conocimiento del mundo son las teorías científicas, entonces el conocimiento sobre lo existente es falible y es transformable siempre, porque esa es una de las características que tienen las teorías científicas. No se puede hablar de un mundo objetivo independiente de la conciencia humana
pues no se puede dar cuenta de él objetivamente en términos de la cosa noumenal. Tan solo se puede de forma fenoménica. El noumeno es un supuesto con el que hay que vivir, no es posible desalojarlo, pero ello no significa que deba tener dominio de la conciencia como experiencia vital. El conocimiento objetivo es un conocimiento de consenso basado en prácticas y pruebas sostenidas matemática o racionalmente en momentos de la historia y de las culturas, lo que traduce que las teorías científicas son temporalmente adecuadas, válidas, reemplazables por otras más potentes de mayor cobertura explicativa y comprensiva. No se sabe si el reemplazo de teorías obedezca a un sentido progresivo, porque es que también esa idea del progreso puede ser un asunto mítico en nuestra estructura cognitiva o en nuestra visión o en el horizonte de tradición comprensiva que ha tenido, por ejemplo, la cultura occidental en la cual yo me formé. Las teorías científicas apuntan a fenómenos que se estudian en medio de momentos históricos y sociales en los cuales la carga de la tradición del pensamiento, la cultura, el desarrollo de artefactos físicos e intelectuales medirá la construcción teórico-explicativa. Hay un juego entre catalogación perceptivo-comprensivo-biológica del fenómeno con las circunstancias históricos sociales del pensamiento, el lenguaje e interacción de los grupos e individuos dentro de las formas de producción de los bienes y servicios económicos en las distintas culturas locales y su vínculo con la actual cultura global planetaria. Y en ello está metido esa manera de producir conocimiento. Lo dicho, pues entendido actualmente como un megasistema que es abierto, también cambiante, que es hipercomplejo, de producción y distribución y consumo de estos bienes y servicios globales, con sus correspondientes condiciones de reproducción, respaldados por sus sistemas de defensas, sus sistemas políticos, jurídicos, como lo anoté anteriormente, también la organización tecnocientífica y financiera, la reproducción educativa, los medios masivos de publicación, entretenimiento y divulgación, y otros que están enlazados entre sí por la red mundial de computadores. Como epílogo a esta declaración de postura, está la confianza y la esperanza de que no vamos del todo a ciegas, pues tenemos ciertos dominios sobre varios aspectos del mundo, confianza y esperanza que no están sustentadas en pruebas ni en evidencias empíricas, sino que se convierten en partes de una convicción, también sin sustento racional, que sirve de brújula para la toma de decisiones, para perfilar horizontes en los trayectos de la vida, las cuales funcionan desde una combinación del corazón y la razón. Y mire que la expresión corazón es co-razón. Como intuición creativa, de la cual no se sabe mucho, pero de la que día a día se observan sus efectos en la intimidad de la conciencia de cada quien. Y habría algo que decir, que tal vez se me pasó, que hay un tipo de realismo que yo diría que es un realismo episódico, que es episódico y que no es permanente, que es el realismo de entidades en la medida en que sean intervenibles, que es la postura de Jan Hacking. Ese lo había olvidado. Y es un realismo interesante. Y si lo combinamos con las ideas de Nancy Cartwright, filósofa de la ciencia norteamericana que en su momento fue esposa de Hacking, ella plantea también ese realismo de entidades, pero en la medida en que las pruebas empíricas dan resultados exitosos. Y eso significa que las pruebas empíricas con resultados exitosos evidencian la existencia de ese fenómeno como un ente real. Pero de lo contrario, es algo que no existe para la ciencia. Y aquí, en esas dos posturas de Hacking y Cartwright, el interés no está tanto en las teorías, sino en la manera como se opera sobre
los fenómenos o sobre los hechos que son considerables como ente real de la ciencia, que funciona de determinada manera. Había olvidado eso y me parece que es importante señalarlo. Bien, esta sería como esta declaración de postura frente al debate entre realismo y antirrealismo científico con sus distintas variantes. Muchas gracias por la atención y espero que esto sea de utilidad pues para todos aquellos que estén observando este video. Mil gracias por su atención, felicidades y hasta una próxima oportunidad.